Cierra tus ojos y dale un fuerte aplauso. Y dile: ministrame, Espíritu Santo. Ministrame. Eres bienvenido en esta mañana. Eres bienvenido en mi vida y en este lugar. Ministra mi vida en esta mañana, Espíritu Santo. Dale tu mejor ofrenda de aplauso. Y dile: eres bienvenido, Espíritu Santo. Tú eres lo mejor en nuestras vidas. Tú eres lo más importante en este lugar. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Amén y amén. Y ahora le voy a pedir el favor de que se pongan de pie todos los padres. Te voy a dar el mejor regalo. Vamos a orar por ustedes. Y los quiero felicitar en esta mañana. Son hombres esforzados, valientes. Y la verdad que los amamos y oramos por todos ustedes. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas cada padre en la congregación. Que te glorifique de una manera muy especial en sus vidas. Que traigas una unción fresca sobre ellos. Que traigas descanso, paz, gozo, alegría. Y sobre todo la convicción de que tú, Señor, traerás a cumplimiento sus sueños. Que sus vidas serán sanas, serán libres. Que tú traerás paz a sus corazones. Y que tú proveerás todo para sus hogares. Señor, hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por cada uno de ellos. Y te ruego, Señor, que traigas salud en abundancia. Señor, que te glorifiques, que te manifiestes, Señor, trayendo mucha paz a sus corazones, mucha confianza, porque hay esperanza. Crea en ellos una fe salvaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosles un aplauso. Les voy a contar un chiste. Ya están riendo, ¿sí? No lo he contado y ya se están riendo. La mamá le dice a su hijo: vamos para la iglesia, vamos para el servicio. Y el hijo le dice: no, yo me voy a quedar viéndolo por internet. Y ella le dice: ah, bueno, entonces cuando le dé hambre, cámbienlo a MasterChef. ¿Sí es que se iban a reír? Y así hay muchos en la iglesia, virtuales. Y el Señor también les va a decir: bueno, entonces cámbialo a MasterChef. Nosotros tenemos que congregarnos. Diga: yo tengo que congregarme. Es una necesidad. Yo les voy a hacer varias preguntas esta mañana. La primera, quiero que usted esta mañana se analice y piense un poco. ¿Conoce usted verdaderamente a Dios? Usted dirá: pero ¿cómo si estoy en la iglesia? Y me pregunta y llevo 20, 30 años. Pero es una pregunta que yo le hago. Porque muchas veces podemos pasar muchos años en una iglesia, o pocos años, o pocos días, y no conocer a Dios. Entonces mi pregunta: ¿conoce usted verdaderamente a Dios? ¿Tiene usted una relación con Dios los 365 días del año? ¿Amas la palabra, la Biblia? ¿Qué importancia tiene la Biblia en tu vida? ¿Poca, nada o mucho? ¿O solo te conformas con los mensajes que damos los domingos cuando vienes de vez en cuando, o un jueves, o en un ayuno? Yo creo que en esta mañana debemos reflexionar un poco realmente a qué estamos viniendo a la iglesia, a qué estamos jugando. A veces venimos a la iglesia y oímos el mensaje, pero salimos y se nos olvida. Muchas veces en la puerta
Le he preguntado a alguien, ¿te gustó la prédica? ¿De qué predicaron? Ay, yo sé que es de fe, ya no se acuerda. ¿Sí? Y esa mañana, en 3 puntos, si le prestas atención, saldrás de este lugar con una fe salvaje. Amén. ¿Cuántos quieren tener esa fe? Amén. Entonces, préstele atención al mensaje, porque el venir a la iglesia, el no leer la Biblia, el no conocer a Dios, el no tener un verdadero arrepentimiento, está llevando a la iglesia a una tibieza espiritual, al desánimo y a la derrota. A veces vienen personas a la consejería y la verdad que yo me quedo triste, cargada, al ver que sus vidas están en derrota, unos problemas tremendos, pero no leen la Biblia, no oran, no han tenido un arrepentimiento. Muchos no saben cómo arreglar sus problemas, qué hacer en medio de las circunstancias difíciles, y por eso vemos gente decepcionada, en derrota y en pecado. ¿Y sabe por qué? Porque no leemos la palabra de Dios, porque no conocemos la palabra, y es a través de la Biblia que usted conoce a Dios. Si usted no lee la Biblia, usted nunca va a conocer a Dios. Se habla mucho de una fe ciega. La gente dice, no, yo tengo una fe ciega, y verdad, es ciega. La costumbre de esto se asocia a la ignorancia y la falta de desconocimiento de las personas. Por ejemplo, los estudiosos de filosofía, los humanistas, ellos hablan de la fe y dicen que es simplemente una sugestión y control de masas de individuos. Pero lo cierto es que la fe, y en este punto es donde yo le pregunto a la iglesia, ¿cómo tener fe en aquello que tú no conoces? Es imposible, ¿verdad? Pablo escribe a los Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 17, y dice la Biblia, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otra versión dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La única forma de usted tener una fe salvaje es conociendo las Escrituras. No sé si usted la lee, si no la lee, pero yo sé que a partir de este momento el Espíritu Santo de Dios va a poner en tu corazón ese deseo, esa pasión por leer la palabra. La tenemos que leer, la tenemos que escudriñar, la tenemos que memorizar. ¿Sabe que en estos días oí algo de China? Que los chinos están aprendiendo la Biblia de memoria porque el gobierno está decomisando la palabra. Y la Biblia también dice que en estos tiempos, ¿cuántos creen que Cristo viene pronto? Cristo está a la puerta, hermanos. ¿Y sabe qué? En estos tiempos dice la Biblia que habrá comezón de oír la palabra de Dios. La gente quiere oír la palabra y dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias a hablarle a la gente lo que la gente quiere oír. Pero si tú propones en tu corazón leer la Biblia diariamente y tener un plan de lectura todo el año y la obedeces, dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Tenemos que ser justos, porque es por la justicia que vamos a tener fe, y nuestra expectativa de vida cambiará, y así podremos tener una fe salvaje.
El conocer las promesas de Dios nos hacen tener fe, nos hacen vivir tranquilos, felices, a pesar de las circunstancias. No importa lo que venga a mi vida, si yo tengo una buena comunión con Dios, con la palabra, yo voy a saber cómo salir de allí. Y yo te quiero decir, hombres como José, que pasaron por circunstancias tan difíciles, un joven de 17 años, y sin embargo él se sostuvo, como dice la Biblia, viendo al invisible, se sostuvo en la honestidad, en la pureza, con un corazón lleno de perdón, pero de fe. Y por su fe tuvo la victoria. Y él pudo decirle a sus hermanos: no se pongan tristes por lo que hicieron, porque esto lo permitió Dios para que nosotros fuéramos salvos de hambre, la familia y muchas naciones. La Biblia dice que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien, amén. Entonces, cuando yo conozco la palabra, cuando yo sé que estoy pasando por un momento difícil, puedo analizar mi situación a través de la palabra y tengo una respuesta para salir de allí. Y puedo vivir una vida victoriosa. ¿Sabe que tener fe nos permite ser firmes y ser valientes? Por eso Job, después de lo que pasó, él dijo: aunque Dios me matare, en él esperaré. Y pase lo que pase, como dijo Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni la persecución, ni el hambre me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo si conocemos a Dios verdaderamente y su palabra. Amén. ¿Qué encontramos en la palabra? Encontramos milagros del pasado, que Dios hizo en el pasado, y se nos da a conocer la obra redentora de Cristo. ¿Sabe que tener definitivamente la fe, tener fe definitivamente no es cuestión de ignorancia, sino de un verdadero conocimiento de aquello que nuestro Dios es capaz de hacer por nosotros? Esa petición, ese problema, esa necesidad, esa sanidad que tú necesitas hoy, para Dios nada es imposible. Él la puede hacer esta mañana mientras escuchas la palabra. Puedes ser sano, puedes ser libre, puedes tener la respuesta. Cuando salgas de este lugar, encontrar esa respuesta para tu vida. Para Dios nada es imposible, para Dios todo es posible. Amén. En la Biblia encontraremos el conocimiento eterno. Usted sabe que usted tiene una esperanza, tiene un futuro y tiene un destino con Dios. Él es nuestra esperanza bendita de gloria. Y Él dijo: yo sé los planes que tengo con ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Es la voluntad de Dios bendecirnos. Es la voluntad de Dios sanarnos. Es la voluntad de Dios hacer milagros poderosos en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que entrar a tener un conocimiento verdadero de Dios a través de la palabra. Jesús dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el que conoce la verdad es libre en Cristo Jesús. Solo conociendo la Biblia tendremos una fe verdadera, porque sabe que la palabra de Dios nos lleva a un estilo de vida donde sabemos qué es bueno y qué no es, y qué es malo, donde Dios nos da el querer como el hacer, donde el Espíritu Santo se revela en nuestros corazones y empieza a formar en nosotros una nueva criatura, como dice la Biblia, que somos nuevas criaturas en Cristo y que las cosas viejas pasaron. Amén.
La Biblia es el libro más vendido en el mundo. ¿Sabía usted eso? Que la Biblia es el libro que más se vende, pero el que menos se lee. En una estadística dice que menos del 50% leen la Biblia. Los jóvenes de 18 años solo leen el 18%. Se ocupan más tiempo en las redes sociales, en el Instagram, en todo, en YouTube. Y solo el 37% de los adultos leen la Biblia. Y sabe que la Biblia es un libro santo, que Dios se revela a través de su palabra, que es viva y eficaz como espada de dos filos, que penetra en nuestro corazón y hace una obra poderosa en el hombre. Cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Leer la Biblia nos sostiene viendo el invisible, como sostuvo Abraham. La Biblia la debemos honrar, porque solo a través de la Biblia conocemos ese Dios de lo visible y lo invisible. Al abrir la palabra, el Espíritu Santo nos revela el propósito para nuestras vidas. Y usted debe conocer el propósito que Dios tiene para tu vida. Te voy a decir algo. La búsqueda de consuelo y orientación está trayendo 40 millones de personas en Estados Unidos, porque han encontrado en la Biblia el consuelo y la esperanza. El único consuelo y la única esperanza es Jesús de Nazaret. Y por eso la Biblia dice, por la fe el justo vivirá. La fe que nos hace seguros, confiados, estables, perseverantes. Nada ni nadie nos mueve el piso cuando yo tengo mi fe en Cristo Jesús. No hay problema, no hay necesidad, no hay persecución, no hay angustia que pueda moverme el piso si yo tengo una fe conforme a la Biblia. Porque la fe nos da fuerzas, nos da vida, nos da aliento. Y podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Y podemos decir, yo tengo la mente de Cristo. Porque al conocer la palabra, al conocer a Dios, al conocer su voluntad, al vivir para Él, tenemos la mente de Cristo. Amén. Dios es fiel y nunca falla. Él no te va a fallar. Nosotros le fallamos a Él, pero Él a nosotros no. Y sabes que la obediencia a la palabra, el escudriñar la palabra, el tener una relación con Dios, saca a la gente de la derrota, del desánimo, de la enfermedad y de todas circunstancias que esté viviendo. Y hoy puedo decirte en esta mañana que Dios sacó a Job, sacó a José, sacó a Jacob, y también te va a sacar a ti de la circunstancia en que estás viviendo. Amén. Porque sus promesas son en el sí y en el amén. El segundo punto, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y otra versión dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Muchos creen que pueden seguir a Jesús sin ir a la iglesia. El apóstol Pablo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y menos en estos tiempos donde Jesús está a la puerta. Hoy el mundo nos ofrece muchas herramientas religiosas, YouTube, internet, redes sociales, y la gente cree que no es importante congregarse. Pero debemos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús iba a la sinagoga. Pablo también lo hacía.
Juan y Pedro subían a orar a la hora tercera al templo. Así como Pablo en este texto resalta la importancia de la iglesia y que debemos congregarnos, hay otras razones poderosas por las que debemos congregarnos, por las que debemos estar en este lugar. Cada servicio es una bendición. Reconforta tu fe, tu autoestima, te sientes amado. La palabra acelera tu fe. Cada que oyes una prédica, se acelera más tu fe. Te sanas, te liberas, te restauras. Encuentras una familia, personas que te ayudan en tu fe. Puedes servir a Dios, puedes prepararte. Puedes venir a los talleres, al discipulado y prepararte cada día más y más. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para estar en comunidad. Somos individuos que necesitamos estar en sociedad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él desea que la raza humana también sean una en Cristo. En el Pentecostés encontramos que en el aposento alto estaban todos los discípulos de Jesús reunidos en oración, esperando la promesa del Padre. ¿Y sabe qué dijo Pablo de la iglesia? Dijo que la iglesia es la novia de Cristo. Él dio su vida por ella. Él es la cabeza de la iglesia. Él la perdonó y la lavó con su sangre y su palabra, para presentársela un día a Dios sin mancha y sin arruga. Nadie crece en fe sino en comunidad. Hay una frase muy clave en la palabra y nos habla de unos a otros. Dice: perdónense unos a otros, sírvanse unos a otros, ámense unos a otros. ¿Sabe que no podemos ser cristianos sin amar a Dios y a las personas? Porque ese es el segundo y grande mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque Dios sabía que iba a tener su familia, su pueblo reunido. Y Él derramó el amor de Dios en nuestros corazones, dice la Biblia. ¿Sabe que varias estadísticas y investigaciones nos muestra por qué debemos congregarnos, los beneficios que tiene de nosotros venir a la iglesia? Venir a la iglesia reduce el 30% del riesgo de muerte en 15 años. Venir a la iglesia fortalece tu salud física y mental, según los estudios. Venir a la iglesia te hace más tranquilo. Las parejas que asisten juntas a la iglesia son más felices y son matrimonios más estables. La fe y las pautas del comportamiento social que se enseña en la iglesia son importantes para mantener una buena salud física y mental. Los principios y valores que se enseñan en la palabra te hacen personas honestas, correctas, que permiten que la gente te respete y te valore. Hoy en día, donde se han perdido los principios y los valores morales, Dios está levantando una iglesia con principios y con valores que marcarán la diferencia en esta generación, y la gente conocerá que hay un Dios que hace diferencia entre lo malo y lo bueno. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que congregarnos. No bebemos, no fumamos, no pecamos deliberadamente. Tenemos fe, esperanza, paz y gozo que nuestro Padre nos ha dado. Entonces la depresión, el pánico y el suicidio son menores en el pueblo de Dios. El conocer el propósito de Dios en nuestras vidas
desarrolla en nosotros un autocontrol que nos lleva a vivir mejor. Nos quita la ira, la violencia. Ya no somos fosforitos, rebeldes, desobedientes. ¿Por qué? Porque Dios nos cambia y nos transforma a medida que leemos la palabra. Hay un cambio. ¿Sabe que el evangelio no es una religión? No es cambiar de una religión a otra. El evangelio es un estilo de vida. El evangelio es un cambio, una transformación en nuestros corazones. Y eso va a traer grandes beneficios a nuestra salud física y mental. Tercer punto. Santiago capítulo 1, versículo 22 y 24. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿A quién estamos engañando? Nos estamos engañando a nosotros mismos cuando oímos la palabra pero no la practicamos. El versículo 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida cómo era. Dice que a veces nosotros nos miramos en el espejo y cuando ya nos vamos nos olvidamos lo feos que somos, ¿verdad? Y así mismo dice que es el hombre natural, no percibe las cosas de Dios. Y yo te quiero decir en esta mañana, tu fe, esa fe que tú vas a experimentar a través de tu relación con Dios y la palabra, puede salvar tu vida y la de tu familia. Porque Dios nos habla de cualquier peligro y nos revela los planes del enemigo. Y también nos dará los milagros que estamos anhelando. Yo recuerdo, pues yo no estaba aquí cuando lo de Pablo Escobar, pero muchos pastores me contaban que cuando ellos iban manejando, el Señor les hablaba y les decía que voltearan por otra esquina o que se devolvieran. Inmediatamente explotaba una bomba. Dios guardando a sus hijos. Personalmente Dios me ha guardado a mí de una manera muy especial. Y Dios quiere guardar la iglesia en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos. Por eso el Señor nos dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. El problema es que la oímos y no la obedecemos. Oímos mensajes, nos emocionamos y decimos: ahora sí voy a tomar decisiones. Y llegamos a la casa y se nos olvida lo que oímos. Porque somos oidores olvidadizos. Por eso hay tanta rebeldía, derrota, enfermedad en medio de la iglesia. Oigo, pero no practico. Dígale a su hermano que está al lado: oiga y practique. ¿Y sabe qué? Oigo y no practico, pero sí quiero ver milagros en mi vida. Quiero ver milagros financieros, quiero ver cambios en mi familia. Pero es que soy yo quien tengo que cambiar para que mi familia cambie. Y la Biblia dice: y el justo por la fe vivirá. Oiga y haga. Diga: oiga y haga. El oír y practicar crea en ti una fortaleza espiritual enorme que te hace valiente, esforzado. Si practicamos todo lo que dice la palabra, si en la iglesia practicáramos todo lo que dice la palabra, seríamos unos campeones espirituales. ¿Cuántos van a ser campeones espirituales de ahora en adelante? Vamos a ser campeones. Esta iglesia va a ser campeona. Amén. Porque dice que si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Oidores, solamente oidores, engañándose a sí mismo.
Nosotros como pastores nos esforzamos, iglesia. Nosotros ayunamos, nosotros oramos, nos preparamos, investigamos. A veces hasta tarde en la noche estamos orando por estos servicios, estamos ayunando. Hacemos un esfuerzo enorme porque sabemos nuestra responsabilidad como pastores, porque la Biblia estableció pastores. Dios es un Dios de orden, Él es la cabeza de la iglesia, pero Él estableció pastores. Y dice la Biblia, Pablo dice que nos sujetemos a ellos, que los respetemos, que los honremos, porque ellos van a dar cuentas de nuestras almas. Nosotros, sabiendo la responsabilidad que tenemos con la iglesia, no estamos aquí ni por fama ni por dinero. Estamos aquí porque queremos que un día todos nosotros nos vayamos con el Señor. Amén. Ese es el deseo de nosotros para ustedes, para que sea una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa, para que no sigan oyendo y no practicando. 5 pasos para rebajar. ¿Cuántos tienen libros y libros para rebajar en su casa? Muchos, ¿cierto? Por ahí se ríen. Pero sigues gordo y gorda, porque lo lees pero no lo practicas. Diga, lo leo pero no lo practica. Porque se van a comer hamburguesas, empanadas, pan, gaseosa, todo lo que engorda. ¿Y sabes por qué? Porque el conocimiento no es tuyo hasta que no lo obedezcas. Diga, el conocimiento no es mío hasta que yo no lo obedezca. Tu salud no cambiará hasta que tú no leas y creas que Jesucristo en la cruz te dio salud. Te estás engañando a ti mismo. Ay, es que yo tengo un poco de libros en mi biblioteca para adelgazar, pero bien gordo. Ah, es que yo tengo la Biblia, pero no tengo fe. No pasa nada en mi vida. Te estás engañando a ti mismo. Dile a tu hermano, te estás engañando a ti mismo. Yo hago una pregunta esta mañana. No levante su mano, solo voy a preguntar. ¿Cuántos engañados hay en esta mañana en la iglesia? ¿Has oído? ¿Has leído cómo tener un matrimonio feliz? Pero no haces caso. Sigues igual o peor. Y después llorar y llorar. ¿Y por qué Dios lo permitió? Porque oyes, pero no. ¿No qué? Oyes, pero no qué. Por eso tenemos que ser oidores y hacedores, para que no nos engañemos más nosotros mismos. Te enseñamos cómo tener una relación con Dios, cómo conocer a Dios, cómo tener una fe, pero sigues igual. Y tú debes ser fiel a Dios y a su palabra, porque Él es fiel y Él es poderoso para hacer todo lo que quiera. Dios te habla y lo dejas para después. Dios te habla de un ministerio y lo dejas para después. Te habla de una empresa y lo dejas para después. Te habla de ahorrar y no tienes un peso ahorrado. ¿Sabes que la Biblia nos habla de todo esto? La Biblia habla de toda tu vida, de todo lo que tiene que ver con la salud, con las finanzas, con la economía, con todo, con el hogar, con los hijos. Por eso es tan importante leer la Biblia. Te dice que inviertas en propiedades y vas e inviertes en otra cosa. No cambias tu actitud y te echan del trabajo y después dice que ¿por qué te echaron del trabajo? Porque oímos, pero no practicamos. La verdad que no quiero que ustedes sigan engañados. Mi deseo es que ustedes oigan y obedezcan. El rapto de la iglesia está a la puerta y después no digan que no les dije, porque yo me voy con Cristo. Amén.
Estos tiempos son difíciles y peligrosos, donde usted sale de su casa y usted no sabe si vuelve. Muchos no vuelven, pero nosotros tenemos el privilegio del amor de Jesucristo y su sangre que nos cubre, y podemos salir y volver y estar y andar, porque sabemos que la sangre de Cristo nos cubre y que estamos en bendición donde quiera que estemos. Amén. Tenemos el privilegio de su seguridad, de su bendición. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Dios está conmigo. Y dijo: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todo lo tenemos con Dios. Todo es todo. Pero ¿en qué estamos confiando? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fe? Estamos confiados y tenemos felicidad en Dios. ¿Sabe que nuestro Padre está con nosotros? Y Él enviará su palabra y nos sanará. Él traerá libertad a nuestras vidas, romperá cadenas y ataduras de esclavitud, quitará la pobreza, la ruina y la miseria de nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios quiere que usted sea próspero? La Biblia lo dice, que Él anhela que usted prospere en todo, como prospera su salud y su alma. Es la desobediencia la que nos lleva a vivir vidas a veces de ruina y de miseria, porque para Dios nada es imposible. Con Dios lo tenemos todo: felicidad, provisión, salud, protección. Todo lo tenemos con Él. Por eso la fe te hace justo. Mire, algo que te hace la fe: te hace maduro. Diga maduro, fuerte, estable y perseverante. Nada ni nadie te va a mover el piso si tú tienes fe. Y verás la respuesta que estás esperando si tú tienes fe. Y tendrás la salud que quieres tener si tienes fe. Todo lo tenemos en Dios. Por eso mi consejo en esta mañana es: oiga y haga. Oiga y haga. Oiga y haga. Esta es la tarea de esta semana: oiga y haga. ¿Y sabe qué me dijo el Señor para ustedes en esta mañana? Porque yo te bendeciré con abundancia. Viene gran bendición para aquellos que oyen y hacen. Ya no se engañen a sí mismos. Oiga y haga. Dígale a su hermano: no más engaño, oigamos y hagamos. Pongámonos de pie. Dios no te llamó a la iglesia a venir a Él a que sigas igual. Dios te llamó a ser un superhéroe en Cristo Jesús, a ser un campeón. Él te llamó para suplir todas tus necesidades. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti ni suplirte. Todo es posible para Dios. Solamente oiga y haga. Proponga en su corazón empezar a leer la Biblia, a orar, a buscar a Dios. Apártese del pecado. El pecado trae muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, destrucción. Apártese de su pecado y vendrán tiempos de refrigerio y de bendición para ti, para tu familia. Oremos en esta mañana. Cierra tus ojos y quiero que en esta mañana le pidas perdón a Dios.
Yo no sé cuántos hay aquí engañándose a sí mismo. Solo tú lo sabes. Solo tú sabes cómo vives y Dios también. Pero yo quiero que en esta mañana recapacites y le pidas perdón a Dios. Habla con Él. Él está aquí en esta casa. Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte, Él quiere sacarte de esta situación. Él quiere prosperar tu vida y darte la salud. Ore en esta mañana y pídale perdón. Dígale: Señor, he sido oidor olvidadizo. Me he engañado a mí mismo. Pero en esta mañana suelto esas cadenas, esas ataduras, esa mentira del diablo, ese engaño en que he vivido. Y te ruego, Señor, que se rompa esas cadenas en mi vida. Que me hagas libre, que me hagas más que vencedor en Cristo. Señor, que me hagas un hombre y una mujer de Dios, un hijo tuyo, una hija tuya. Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a vivir una vida de fe. Ayúdame a creer. Quita la duda, la incredulidad. Quita todo lo que me impide seguirte como tú quieres que te siga. Quita de mí toda religiosidad, toda idolatría, toda mentira. Quita de mí, Señor, el deseo del pecado. El pecado deliberado, que no me ha traído sino dolor y tristeza. Pero hoy renuncio a todo lo que me tiene atado, a todo lo que me aparta de ti, a todo lo que me impide orar, deleitarme en tu presencia y adorarte. Señor, ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Ayúdame a ser un vencedor. Que ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. Que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo y desechar lo malo de mi vida. Dame el querer como el hacer en esta mañana, porque deseo vivir en tu voluntad. Deseo vivir en la abundancia de tu paz, de tu gozo. Deseo obedecerte, Señor. Ayúdame a serte fiel hasta la muerte. Ayúdame a prepararme para tu venida. Ayúdame a apasionarme por tu presencia, por tu palabra y por las almas que necesitan de ti. Señor, ayúdame a marcar la diferencia donde quiera que vaya. Que tu justicia sea mi justicia. Ayúdame a ser un hombre y una mujer correcta, honesta. Que vean en mí, Señor, tu presencia. Que haya temor tuyo en mi corazón. Que la gente perciba que yo soy tu hija y tu hijo. Dame paz, Señor. Dame dirección en esta mañana de todo lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame a tomar decisiones por mi bien y por el bien de mi familia, de esta ciudad y de este país. Ayúdame a pensar más en ti y en tu palabra. Que me dé mi deleite, que mi gozo, que mi alegría seas tú. Que diariamente, Señor, yo pueda estar en tu presencia y deleitarme contigo y conocerte más y más. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Tu cruz, mi mayor